Emilio Álvarez y Casa es senador de la República. Es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Ciencias Sociales por parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Además, es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene una gran trayectoria política, la cual se ha caracterizado por su lucha a favor de la construcción democrática del país. Este reconocido experto en el tema de derechos humanos fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal del 2001 al 2008. El equipo de Encarados da la bienvenida al senador Emilio Álvarez y Casa. Hola amigos, amigas, bienvenidos al programa de Encarados, un especial en Cámara de Diputados en el Museo Legislativo de Sentimientos de la Nación. Hoy nos acompaña, aunque es senador, aquí en la Cámara de Diputados, el senador Emilio Álvarez y Casa. Emilio, muchísimas gracias. Grande alegría. Por acompañarnos. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien. Oye, este programa, una de las finalidades es que se vaya conociendo a nuestros invitados, invitadas, de quiénes son, su origen, y empecemos por eso. Platícanos un poco de ti, de la parte de tu infancia. Mira, yo vengo de una familia muy grande, grande en serio. Mis padres pues eran católicos extremos, ¿no? Fuimos 15. No, entonces es muy grande para la edad que... Murió la primera, se reponen con 14 y yo soy el 12 de esos 14. 8 mujeres, 6 hombres. Soy chilango de la banda Chilanga, Chilanga, Chilanga. Mis padres chilangos, mis abuelos chilangos, mis abuelos chilangos. Viví y crecí en la colonia del Valle. Mis padres llegaron ahí en 1947, cuando no estaba ni acababa de pavimentar. Entre la colonia del Valle y Mixcoac eran maizales. Yo vengo de esa historia. Soy hijo de la educación pública, laica y gratuita. Siempre estuve en escuela pública. Iba en una escuela ahí en Avenida Coyoacán, enfrente de un hospital grande, el 20 de noviembre. Sí. Y la pregunta común era, ¿tú eres hermano de alguien? Sí, siempre. Y bueno, te cobraba la feria como te iban con tus hermanos, ¿no? Porque como yo era de los menores, si se portaban bien te iba bien, si se portaban mal los maestros te venían con reserva, ¿no? Y nosotros lavábamos y cocinábamos los trastes, ¿no? Hacíamos equipo en la casa. Y yo le decía a mis amigos en primaria, secundaria, ya me voy porque es mi día. Entonces me felicitaban, ¡ay, felicidades! No, menso, es mi día de lavar los trastes. Y luego me los llevaba para que una vez a la semana me tocaba. Ya luego, cuando se fueron casando los mayores, me tocaba lavar y cocinar el mismo día. Okay. Y en la universidad me hacían el favor de comprarme las cosas y yo salía a las 10 de la universidad y tenía que llegar a cocinar y al día siguiente me cobraban el favor y tenía que llegar a lavar. Y me dejaban todos los trastes de la cena. Pero ni modo, así era la regla. Muy interesante. En el caso de nosotros era una semana cada uno. Mira. Mi hermana y yo, pero era una semana ella, una yo, mi papá y otra mi mamá. Entonces una vez al mes. Sí. Pero esta parte creo que también tiene que ver mucho con tu formación, sí, de cómo fuiste participando, a diferencia de otras familias en donde prácticamente solo era la mujer la que hacía cosas del hogar y el hombre no, y al hombre se le atendía. Pero creo que esto define también mucho de lo que hoy eres. Es un poco mi historia de vida. Mis padres eran un matrimonio católico muy conservador y fueron dialogando con la realidad y sin dejar de ser católicos pasaron a ser un matrimonio muy progresista, donde hombres y mujeres teníamos las mismas responsabilidades. Y vengo entonces de esa lógica de la solidaridad, de la cultura del esfuerzo. A mediados de los 60 ellos fundaron un centro de derechos humanos y yo de niño en casa vi esas cosas. Vi, por ejemplo, a quienes eran víctimas de la tortura en América Latina, o vi a personas que fueron torturados por la Guardia Sandinista en Nicaragua y les cortaron las manos. Conocí a Rosario Ibarra en casa de mis papás cuando era niño. Entonces, bien me dio como una lógica de relaciones, un esquema valoral, pero también lo que a futuro se convirtió en mi causa de vida, que fue los derechos humanos. Desde pequeño empiezas a participar en todo esto a través de tu familia en el tema de derechos humanos. Cuando decides entrar a la universidad, ¿qué es lo que decides estudiar y por qué? Yo participé en CENCOS, que es el centro que fundaron mis padres en el 64. Era mensajero, ¿no? Y andaba en bicicleta, me echaba 52 kilómetros en bici. Todavía no existía ni el fax, déjate que existiera el módem, déjate que el WhatsApp.
Mi padre llegaba en las tardes con un altero así de invitaciones y si pronunciaba un par de palabras nos causaba terror, porque decía, tengo un encargo fascinante. Y era echarte toda la tarde en bicicleta repartiendo invitaciones para las conferencias de prensa. Eso me empezó luego a involucrar, me metí ya luego como analista en este centro y decidí estudiar sociología. Me pareció una buena manera de entender la sociedad y tratar de ayudar a transformarla. Tuve mucha militancia estudiantil, participé mucho en comunidades eclesiales de base. Yo vengo de la expresión católica de la teología de la liberación y desde muy chavo me empecé a vincular a esos procesos. Estudié en la UNAM porque no había otra posibilidad, esa era la regla, mis papás no tenían dinero para una escuela privada. Casi todos mis hermanos fuimos a escuela así, a la UNAM o a la UAM. Y luego hago una maestría en la Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cuando termino la maestría es que me voy al viaje a la India y a Nepal. Y estando en la India, yo le escribí a mis padres que quería regresar a trabajar a Cencos. Entonces ya todos los 90s trabajé en Cencos hasta antes de empezar una carrera en el servicio público. Emilio, al ir participando en todas estas actividades con tus papás, después llegas a ocupar uno de los puestos más importantes, que es en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, que por cierto creo que todavía no le cambian el nombre. Todavía se llama así. Pero ¿cuál fue la razón, o sea, que buscas llegar a este lugar, a la comisión, y cuáles fueron como tus principales retos ahí? Mira, en los 90 yo trabajé mucho en la construcción de observación electoral como una manera de luchar contra el fraude. Como consecuencia de todas las expresiones ciudadanas y del momento político, la Ciudad de México tiene una reforma importante y se hace el Instituto Electoral del Distrito Federal. Yo fui consejero fundador y poco después, unos 2 años después, se abre un proceso para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Yo decidí participar, justo por mi historia y trayectoria. Fui el participante más joven, tenía apenas unos meses para cumplir el requisito de edad, poco más de 35 años. Y finalmente, en una dificultad de un proceso, fuimos más de 50 candidatos, fui electo por unanimidad. Y me tocó un momento muy de cambio en la ciudad. Veníamos todavía de la herencia del Departamento del Distrito Federal, empezaban gobiernos locales, y fue esta cosa de tener un gobierno de izquierda y poder decir, hay que asumir la responsabilidad de las violaciones de los derechos humanos, porque no porque cambien los gobernantes, cambian las herencias y las inercias en los reclusorios, en los judiciales, en los abusos policíacos. Me tocaron casos como el News Divine, me tocaron casos como lo que pasó en Tláhuac con el linchamiento de los policías, me tocaron varios motines en las cárceles, me tocó todo el tema de defender los derechos humanos de la comunidad LGBTI y salir adelante a hablar de los matrimonios de personas del mismo sexo. Me querían hacer un juicio político por eso, por salir a defender como presidente de la comisión eso. También abogar por los derechos de las mujeres y su libertad de elegir. Fue cuando se legisló la interrupción legal del embarazo a las 12 semanas. Y muchos otros temas que tenían que ver con nuevas agendas, como el tema de los derechos ambientales, ¿no? El agua, que en la ciudad estaba haciendo ya crisis. Estoy hablando hace 15 años, Enrique. ¿No? Fue generar una condición de una comisión que tuviera capacidad de respuesta y confianza de la gente. Digo, hubo gran avance, digamos, en esos años, pero todavía estamos en una situación en donde todavía hay mucho por hacer. Es correcto. Y ahora estás en el Senado de la República, eres senador independiente, pero también tienes un trabajo y una responsabilidad ahí. Digamos, en esta siguiente etapa de tu vida y tu vida profesional, ¿cuáles son las tareas que tú te estás fijando, tus metas, tus objetivos? ¿Qué es lo que tú vas a estar impulsando que se logre? Mira, yo llego al Senado como producto de una alianza, de una iniciativa ciudadana en la que formo parte, que se llama la Iniciativa Ahora. Hizo una alianza con el Frente para que yo ocupara un lugar como candidato independiente en la Ciudad de México. Y cuando llego entonces al Senado, me declaro un senador independiente, un senador sin partido, jurídicamente hablando, políticamente independiente. Me sigo peleando con Porfirio Muñoz Ledo por eso, pero es parte del debate. Y lo que estoy haciendo es lo que he hecho en otras partes de mi vida, llevarlo acá, llevar la causa a los derechos humanos. Soy secretario de la Comisión de Derechos Humanos, llevar la voz de la sociedad civil, por ejemplo, en la discusión de la Guardia Nacional. El colectivo Seguridad Sin Guerra
tuvo las puertas abiertas en mucho porque yo la abrí y para que hicieran conferencias, hablaran con otros actores. Ahora cuando fue la discusión de la terna de la designación de la ministra de la Corte, con el colectivo Decidamos o hashtag rechacen la terna. Es decir, ser voz, ser puente de causas y actores de sociedad civil. Hoy vine a la Cámara a discutir temas sobre desplazamiento interno forzado en México, con otros colectivos y con otros actores. De manera que es la causa de los derechos humanos desde la trinchera legislativa y en particular en el Senado, porque también el Senado tiene la facultad de la política exterior. Yo tuve la experiencia de 4 años en Washington, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y ahora me interesa que se cumpla lo que se recomendó. Por ejemplo, el caso Ayotzinapa. Lo conocí muy de cerca y me parece que es un caso emblemático que refleja un problema estructural, que en su atención puede haber una solución para miles de familias, no solo en el caso Ayotzinapa. De manera que desde el Senado quiero no solo trabajar por estas causas y de este puente, sino porque el Estado mexicano tenga una política que en este momento, que yo lo veo como un momento de oportunidad, haga realidad lo que dice que iba a hacer. No solo Andrés Manuel, sino el Estado mexicano en su conjunto y la sociedad. Porque yo no creo en la película que solo es del gobierno, Creo mucho en la sociedad civil, no acompaño para nada los ataques a la sociedad civil, me parece un error. Tenemos que fortalecer nuestras libertades, tenemos que fortalecer el Estado laico, tenemos que fortalecer aquello donde el Estado solo le toca garantizar derechos, no bautizar ni tutelar. Y ahorita, con lo que comentas, creo que nos podemos quedar horas tú y yo platicando de diferentes temas y me gustaría que tú hicieras la conclusión, pero te hago un comentario, siendo de una familia de padres católicos y mencionas el tema del Estado laico. Y hay muchos que dicen, oye, ¿por qué defender el Estado laico? ¿No? O sea, ¿por qué el gobierno debe de seguir siendo un Estado laico y no debe de imponer sus creencias sobre el resto de los habitantes que estamos en esta ciudad? Y después de eso, que tú termines y concluyas antes de despedirnos. Al Estado le toca garantizar que la gente crea lo que crea, religiosa, política, literaria, culturalmente. Al Estado le toca garantizar derechos, le toca proteger las libertades. Y es decisión de la gente en su propia conciencia si quiere creer en una religión, cualquiera que está, si quiere profesar una fe o no. Es todo su derecho y libertad y plenitud de así hacerlo. Y yo entiendo mi fe como abrazar justamente en amor y respeto a los que no creen. Y como servidor público, nadie puede imponer su creencia a otra persona, por muy mayoritaria o importante o valiosa que se crea. No se puede. Como servidor público tienes que garantizar que otra persona incluso crea lo contrario a ti. ¿No estás dispuesto a hacerlo? No seas servidor público. Un servidor público tiene que garantizar los derechos, te guste o no te guste. Esa es, no importa, déjame decirlo así, al servidor público no le tiene que importar por quién votas, tiene que garantizar tu derecho a votar. Toda proporción guardada, al servidor público no le debe importar en qué crees tú, tiene que garantizar tu libertad para hacerlo. Eso es el Estado laico, eso es lo que tenemos que garantizar, la libertad de creencia, pensamiento y palabra. Y es un momento vital para hacerlo, porque hay un momento, hay una ola en el mundo, y en México también, de regresión y conservadurismo, que atenta contra esas libertades que mucho nos han costado ganarlas. Y terminaría diciéndote, mira, yo soy de aquellas personas que en su vida ha dado muchas batallas ciudadanas, muchas batallas por libertades y derechos. He aprendido mucha gente, de indígenas, de mujeres, de la comunidad LGBTI y más, y muchas más. Han sido mis maestros de la vida. Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir luchando, quiero seguir acompañando. Eso quiero hacer en el Senado. Y bueno, en redes sociales que me quiera seguir, ahí nos vemos. En Twitter estoy en @EmilioAlvarezI, o en Facebook en Emilio Álvarez, o en la calle, ¿no? Igual nos encontramos en una cantina, una taquería. Soy gran fan de los tacos. Perfecto. Amigos, amigas, muchísimas gracias por habernos seguido en este especial en Cámara de Diputados, que hoy nos acompañó el senador Emilio Álvarez y Casa, aquí en el Museo Legislativo de Sentimientos de la Nación. Nos vemos en el siguiente programa. Recuerden que estuvimos compartiendo las redes sociales del senador y nos vemos en la siguiente. Saludos.